Eso ya no es actuar como cristianos. Pero bueno, a ver, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si respondemos a Ignacio Antioquía una pregunta que me viene haciendo desde hace un ratito? ¿Ustedes sabían que el servidor que se llama George, aquí lo están viendo, Martín T. González dice que de qué parte de Michoacán eres? Porque él es de Zaguayo, Zamora, Michoacán de Ocampo. Oh, cerquitas, soy de Los Reyes, Michoacán, cerquitas de Zamora, como 1 hora está. A ver, mira, George aquí va a ser de mucha ayuda, porque si ustedes no saben, el servidor que se llama Jorge, que no quería decir su nombre, él estudió teología. Entonces, Santoño también tiene mucha experiencia como apologista. Francisco Estrada, te mando muchos saludos y muchas bendiciones. Entonces ya llegó también Humbertito, que ustedes saben que también tiene un chorro de conocimiento. Y la pregunta que nos hace Ignacio es la siguiente. ¿Quién le cambió el nombre a Pablo? Ya ven que se llamaba Saulo de Tarso. ¿Quién le cambió el nombre? Por ahí le respondimos que fue nuestro Señor Jesucristo y dice él que no. Entonces quiere que le demos textos bíblicos donde diga que Jesucristo fue el que le cambia el nombre. Mi respuesta fue la siguiente y me ayudan ustedes. Empiezo con Santoño y luego con el servidor y luego con Betito. Mi respuesta fue la siguiente. Bueno, no, yo no le he respondido nada, pero ahorita le voy a responder. La Iglesia Católica no se basa en la sola escritura, mijo. No se basa en la sola escritura. La Iglesia Católica tiene como palabra de Dios la tradición escrita, que es la Biblia, y la tradición oral, que es el magisterio de la Iglesia. Pero a ver, Santoño, adelante con tu respuesta, mijo. 3 minutos. Mira, hermanita, yo creo que voy a pasar esta pregunta porque yo la verdad no tengo conocimiento de quién le cambió el nombre a Saulo. Solamente una vez escuché a un sacerdote que dijo que Pablo significaba pequeño, pero sí, no tengo conocimiento de quién le cambió el nombre ni por qué fue esto así. Mejor le paso la pregunta pues a mi hermano Humberto, que tiene más conocimiento, o Jorge. Betty, sí, vamos. ¿me escuchas? Sí, mijo. Es que, bueno, mira, bueno, se me hace, no voy a ahondar mucho porque realmente creo que nos ha dicho a mí se me hizo súper raro. Y las preguntas de manera tan capciosa también se me hicieron súper raras. No voy a hacer un juicio temerario en contra del hermano, espero que lo haya hecho con toda la intención. Yo lo bloqueé porque realmente me empezó a ofender diciendo que yo no estaba formado y que no sabía nada, pero bueno. Voy a hablarlo desde el sentido jurídico de lo que yo conozco por el derecho familiar y el derecho civil. Sabemos que Shaul
En el hebreo es un nombre, ¿sí? Entonces realmente ese es el pregnomen, así se le dice jurídicamente en el derecho familiar, pregnomen. Betty, ¿sí me escuchan? Sí, perfectamente. Betty. Sí. Ok. Se me hace que... Y bueno, el cogn. ¿Mande? No, adelante. Ok, y el cognomen es Pablo. Esto lo debemos de entender porque Pablo tenía la nacionalidad romana. Era judío y romano a la vez. Y esto lo tenemos por la tradición, porque muy aparte de las cartas evangélicas que nos escribió San Pablo, y aparte de lo que nos sabemos por la tradición, sabemos que existen otras cartas que no conforman parte del canon, que son parte de San Pablo. Tiene cartas a los efesios, a los tesalonicenses, pero aparte de esas cartas existen otras cartas, y por la tradición sabemos que él viene de familia romana y que venía de familia de libertos. Los libertos eran esclavos que se convirtieron como hombres libres en Roma, y por eso es que Pablo tiene la nacionalidad romana, y por eso es que se llamaba Pablo o Paulo. Ese es el nombre latinizado de San Pablo. Ese es su cognomen, o sea, tiene un pregnomen y un cognomen. Cuando vemos en Hechos 13:9, que ahí dice que era Saulo, que también es Pablo, así lo dice literalmente la palabra de Dios en Hechos 13:9, dice que es Pablo, Saulo, también Pablo o Paulo. Ahí la latinización que hace San Jerónimo de Estridón es para dar a entender que tanto era judío como romano, y también que San Pablo, al momento de que escribir sus cartas, él se empieza a llamar Paulo o Pablo. ¿Por qué? Porque él ya no quería llamarse como Saulo, porque realmente él decía, o él se sentía indigno de llamarse Saulo, porque con ese nombre perseguía a los cristianos. Y por eso es que cuando Jesús se le presenta en Damasco, ahí sabemos que le dice que tiene que ir con los ancianos, con los presbíteros que estaban en Damasco, porque ahí le iban a decir lo que tenía que hacer. Y ahí es cuando se le cambia el nombre. Por eso es que Pablo nunca usó el término de Saulo, usó Pablo siempre ya en sus cartas, porque él sabía que Pablo significaba el más pequeño, como lo dice San Antonio, de manera pues asertiva. Él se llamaba Pablo y él mismo se decía que era el más pequeño en función de la misión que tenía para predicar a los gentiles. Esa era la función y la misión. Ahora, yo lo que le dije a Ignacio Antioquía, para ya terminar, sabemos que todo esto es una simbología o es una prefigura de que a todos los que se le encomendaba una misión, ya sea Yahvé o al mismo Señor, les cambió el nombre. Tenemos a Abraham, que le cambió Dios el nombre a Abraham, con H. Sabemos que a Isaac le cambió el nombre a Israel, y así vemos en toda la palabra de Dios que a todos los que le encomendaba una misión les cambiaba el nombre o les daba un nuevo nombre o seudónimo para poder encomendarle esa misión, porque los estaba preparando para esa misión. Y un claro ejemplo en el Nuevo Testamento es Pedro. Sabemos que Pedro se llamaba Simón y después le cambia a Pedro, Petra o Petrus, piedra, roca. Ese es el fundamento y eso es lo que la tradición ha mantenido durante tanto tiempo. ¿Por qué? Porque los mismos papas, cuando son erigidos como papas, cuando son ya en el conclave, se decide quién es el papa. Por ejemplo, Mario Bergoglio es Francisco I, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, Karol Wojtyla, San Juan Pablo II. ¿Por qué se cambian los nombres? Porque es la función que tienen como pastores universales de la Iglesia, que se le cambia el nombre porque así se determina canónicamente y así es como la tradición lo ha mantenido. Esa fue la respuesta que yo le di al hermano. No le gustó, le dije que si no le gustaba, pues que fuera a buscar a otro lado con otros hermanos, pero que no estuviera haciendo preguntas capciosas, porque yo vi que ya me estaba ofendiendo. Dijo que no estaba formado, que yo no sabía y que yo no estaba bien fundamentado. Yo lo bloqueé,
no quise discutir con él y pues desgraciadamente, pues bueno, espero si sea un católico, espero aquí ya sepa lo que le estoy diciendo como es y ya. Muchas gracias, Betito. Vamos a darle la bienvenida a Moniquito y le damos el pase al servidor, que es Jorge. Voy a poner en contexto al apologista Mónico Vázquez. Hay una pregunta ahí que nos hace un hermanito que dice que ¿quién le cambió el nombre a Saulo de Tarso por Pablo, mijo? Entonces, Mónico, solamente para que saludes a la audiencia, a nuestros hermanitos, y le damos el pase a George. Pero adelante, Mónico, adelante. Bendiciones, mis hermanos. ¿Cómo estás, Antonio? Servidor, Dios te bendiga. Hace tiempito no nos vemos. Bendiciones a todos los que están viendo. Interesante la pregunta, eso está muy interesante. Aunque tengo una bomba después si me das permiso para poner la bomba. Para sí, claro que sí. Terminamos con George y luego contigo, Mónico, con esa pregunta y pasamos a la bomba. Adelante, George. No se te escucha. El micrófono. No se te escucha. Así pasa a veces cuando se pone uno. Ahí está, hay razón con su cizaña diciendo que Santonio dijo que eran 76 libros y otro dijo que Isaac se le cambió el nombre a Israel. Dice esto parte de 73. Santonio pidió perdón, se equivocó y volvió a decir cuántos libros eran, pero fe y razón, pues todos sabemos que es un satánico, mijo, o sea, y ahí me va a salir. De hecho, sí son 76. Sí son 76 y cuentas como Beli y Dragón aparte. Ahora sí, Jorge, ahora sí. ¿Me escuchas? Sí. Ok. Pues nada, lo que estaba diciendo era lo referente a que Humberto dio muy buen detalle de lo que significa el nombre de Saulo o de Pablo. Si vamos a Hechos 7, 8 y 9, se hace toda la trayectoria hasta el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, se habla de Saulo, de la conversión de Saulo, quién era Saulo, y mientras Saulo ardía con odio contra los cristianos, vemos que él autoriza la muerte de Esteban, ¿cómo se llama? ¿Sí? La muerte de San Esteban. Entonces, sí, San Esteban. Entonces, bueno, vemos que hay un cambio en la persona de Pablo. Ya Antonio dijo algo, que Pablo se reconoce como el más pequeño, el último de los apóstoles. Entonces, él toma este nombre haciendo un cambio en su vida de Saulo, el gran Saúl. Es decir, recordemos el rey Saúl, que era uno de Israel. Bueno, Saulo tenía el mismo nombre y se consideraba muy importante, pero al pasar a ser siervo de Dios, siervo de Cristo Jesús, entonces pasa a tomar un nombre de los mancillos. Es la contraposición. Es decir, hay toda una teología en base al nombre. Recordemos que cuando Jesús le cambió el nombre a Pedro, ¿no? Se llamaba Simón y le puso Kefas o Cefas, que sabemos todo que significa roca. Entonces, bueno, lo hace con un propósito. Entonces, el cambio de nombre también tiene un sentido en la Biblia. Hay un escrito muy bueno que yo lo estuve buscando aquí rapidito. No sé si lo pueden ver acá. No sé si la página es protestante o no sé, pero habla sobre eso. No sé si aquí se puede ver. A ver. No. Bueno, no lo veo. Se ve bien. mucha luz. No se ve. Mucho brillo. Y habla específicamente sobre ese tema. ¿Por qué el apóstol Pablo cambió su nombre de Saulo a Pablo? Y te da una descripción gráfica completica de lo que sucedió y la raíz etimológica del nombre como tal. Increíble, es un estudio completo, profundísimo, y hace alusión a la versión de los 70, que es la versión griega,
¿no? De la Septuaginta, allá con el rey Saúl. Bueno, increíble. Así que se los recomiendo. El que quiera salir de duda, que busque este escrito. No le veo nada malo. Tiene historia, tiene citas de emperadores romanos, etcétera. Y hace alusión a lo que Humberto dijo, que San Pablo era ciudadano judío y ciudadano romano también. Tenía esa doble ciudadanía, y por ahí también viene el nombre de Pablo también. Algo así. No dije nada, pero bueno. George, no, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Miren quién llegó aquí, el padre Lupe. Aquí los hermanos ya están muy, muy contentos. Vamos a saludar al padre, que nos salude, y luego seguimos con Moniquito. No era aquí, Mónico. Yo me metí a este. Adelante, padre. Bien, no hay problema, la metemos aquí, tranquilo. Muy buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Es un gusto poder verlos y compartir un momento la fe con todos ustedes. Padrecito, muchísimas gracias. Bueno, mire, aquí hay una pregunta que nos hacen. Dicen que ¿quién le cambia el nombre a Pablo? Ya ve que se llamaba Saulo. Entonces, ¿quién le cambia el nombre a Pablo? Y como Fe y Razón aquí se está burlando, yo creo que tal vez él sí sepa la respuesta, ¿no? Pura Biblia. Mónico, adelante, prende tu micrófono y luego seguimos con el pater. Que no se vaya Fe y Razón, que se quede. Que se quede. ¿A poco aquí está Fe y Razón? No, aquí están los comentarios. ¿Dónde están? No, aquí no. Están en los comentarios, están en el de eso. Mira, mi hermano. El que está ahí no tiene ni fe ni razón, pero se jacta de tenerla. Dice que mucho presume es porque de eso carece. Tengo entendido que Saulo es el nombre hebreo y Pablo es el nombre en latín. Tengo entendido que es así. O sea, no creo que alguien le haya puesto el nombre, sino que aparentemente ese nombre lo tenía ya y lo identificaban como Pablo, según latín, o sea, según la ciudadanía romana, y Saulo, según la ciudadanía hebrea. Acuérdense que él tenía doble, y yo sé lo que es eso, doble ciudadanía. Aquí en Puerto Rico tenemos doble ciudadanía, soy puertorriqueño y soy americano también, norteamericano, así que imagínense. Así que yo también yo lo entiendo. Hace unos días leí una publicación bautista que decía que precisamente el cambio del nombre es precisamente la latinización. Saulo es en hebreo, y Paulus o Pablo es precisamente en latín, y es una helenización del nombre latino, y que se asocia precisamente a ese cambio de misión que se da en el cambio de nombre, que es bíblicamente hablando o teológicamente hablando es un cambio de misión. Él, de ser un hebreo, de tener el nombre de Saulo, ahora tiene un nombre nuevo, con una nueva misión. Y pues eso es formar parte. Aquí mi hermano amigo del alma, Carlos Manuel, es hacer uso de la mitología hebrea. Yo creo que él entiende como mitos como los de la Llorona y esas cosas, pero no, los mitos tienen una función mucho más presente y profunda dentro de la cultura, porque son los que van gestando la creación de la cultura y de la estructura de pensamiento humano. Por eso la Sagrada Escritura tiene mitos creacionistas, así lo llama la antropología cultural, porque le dan forma y le dan cuerpo al desarrollo cultural posterior. Esto es algo bien importante, porque cuando tú entiendes literalmente todas estas cosas, tú piensas que el relato de la creación es cronológico, por ejemplo. Cuando tú no entiendes que estos están escritos en un género literario específico, pues lamentablemente no entiendes el pecado original. Es algo muy grave, lamentablemente. Bueno, tengo permiso. ¿Podemos cambiar bruscamente el tema? Sí, padre, muchísimas gracias por sus aportes.
el Betito, gracias, pero dijimos que era la bomba, aquí está Fe y Razón. Adelante, adelante. Miren, yo estaba viendo pedazos, voy a hacer un pedacito nada más porque si me pongo a hacerlo completo, ciérrame la puerta. Permítame. Si me pongo a hacerlo completo, yo creo que con este pedazo se cae todo. Pero bueno. Voy a hacer una pregunta a mis dos hermanos que están aquí. Acércame la cámara, hermanita. Acércame la cámara. ¿A quién? ¿A ti? No, a lo que tenía anteriormente. Que sabían todos. Que nos veíamos todos. Ahí está. Santoño. Okay, tengo a Santoño. Voy a hacer una preguntita a Santoño. Santoño. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿estaban en gracia, sí o no? Totalmente. Estaban en esa justicia, la justicia original, en una santidad que les permitía pues estar en esa presencia de Dios, y ese es el paraíso, el simbolismo del paraíso, es que vivían en ese estado de justicia y santidad. ¿Y el servidor está de acuerdo con eso? Por supuesto, claro. Muy bien. Segunda pregunta. Son tres preguntitas. Después que Adán y Eva pecaron, ¿continuaron en la gracia de Dios? No, se perdió, se rompió todo. La Biblia dice que no. Ok. Tercero, ¿Caín y Abel continuaban en gracia de Dios? No. Que le responda al padre esa y Humbertito. No. Ya con la cabeza dijo todo. Ok. Pues miren, acaban de crear una doctrina nueva. Ay, te van a dar en la torre, mijo, Fe y Razón. Vamos a escuchar, no lo voy a decir yo. Vamos a escuchar. ¿Lo pongo, Mónica? ¿Lo pongo? Sí, ponlo. Vamos a ver si se te van a dar en la torre, mijo. La salvación a través de Cristo, reciben una engañado. Voy para atrás. Doctrina del Trinity. Bueno, es que tienen un jueguito con Dios mismo que ni ellos mismos lo entienden. Santo. Bueno, aquí escuchamos la primera introducción del apologista católico Mónico Vázquez, cuando él está comparando la caída del hombre en el jardín del Edén con la salvación de Cristo, que estaba ya establecida desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué no se ve, Mónico? No sé. En ese punto sería como algo extraño. Pero se oye, ¿para qué verle la cara a ese feo? La gracia salvífica de Dios. Escucha. Que el hombre ya ha caído, entonces Dios los rescata. Porque primero se tiene que dar la caída para que en el rescate, la salvación. Es algo como que teológicamente no tiene un fundamento, no es coherente. Y comienza estableciendo algo que la Confesión de Fe de Westminster, cuando habla de la salvación del hombre, también habla y explica el por qué se da la caída del hombre. El hombre cae en pecado porque es engañado, y como es engañado, por lo tanto, en la libertad que Dios le dio soberanamente en su creación, de que pueda tener conciencia para entender los mandamientos de Dios, pues Dios dice que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. En ese momento el hombre estaba en ¿qué? Estaba en la comunión con el Señor. Estamos bien hasta ahí. Luego que cae, siguen estando en la comunión con el Señor. ¿Cómo? Porque el Señor los visita. Espérate. Sabiendo que habían caído, los amonesta. Voy para atrás. Les hará como. Vamos a abrirlo un poquito, compartir con nosotros ya sea un debate contra Eucaristía, cuando la Escritura y la sublimidad de Dios y caen en el pecado. Es decir, en el desarrollo de la entrada de la muerte a través de Adán, como dicen las Sagradas Escrituras. Caen en el pecado y son enjuiciados. Reciben una condenación. Pero Dios no se aparta de ellos.
Ok. Porque ellos tienen hijos, Caín y Abel, y ambos le rendían sacrificios a Dios, pero uno con el corazón establecido en la maldad, en el pecado. Voy a darle para atrás. Voy a darle para atrás otra vez. Vamos a escuchar eso bien porque de verdad que me sorprendió. Conciencia para entender los mandamientos de Dios, pues Dios dice que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sí, sí. En ese momento el hombre estaba en la comunión con el Señor. Sí. Luego que caen, siguen estando en la comunión con el Señor, porque el Señor los visita. Y el Señor, sabiendo que habían caído, los amonesta y los castiga. Ahí viene el castigo. Pero en ese momento que ellos cometen el pecado, no caen, no salen de la gracia de Dios. Caramba, espérate. Te echaron eso, no lo dije yo. No lo dije yo. ¿Qué ustedes opinan de eso? Ya se fue. Déjalo, traigo otra vez al Barbaján. Mira, hermano Mónico. Dígame. Te voy a leer el numeral 398 del Catecismo de la Iglesia Católica, como dice que pierde la gracia. Al cometer ese pecado, se pierde la gracia. Dice, en este pecado, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios, y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura, y por tanto contra su propio bien. El hombre, creado en estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Está en el 399, dice, la Escritura muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. Tienen miedo de Dios, de quien han concebido una falsa imagen, la de un Dios celoso de sus prerrogativas. Mónico, se pierde inmediatamente. Mónico, yo quiero hacer un comentario. Sí, al padre. Es bien curioso cómo este hombre fe y sin sazón se expresa de esta manera, porque la teología protestante se basa en Romanos. Si por un hombre entró el pecado, por un hombre llegó la gracia. Si él afirma que Adán y Eva continuaron en gracia, ¿a qué vino Jesucristo? ¿A qué escribió Pablo Romanos? ¿Para qué es el sacrificio de la cruz? No, lamentablemente se perdió la gracia. Por eso el mismo Génesis explica un protoevangelio en el cual va a mandar un Salvador. Y segundo, si él dice que pecando no se pierde la gracia, ahora ¿qué argumentos le dan a la Inmaculada Concepción de María? O sea, si Adán y Eva no perdieron la gracia, bueno, entonces, ¿por qué tú dices que María no está en esa virtud total? O sea, hay una descerebración aquí del señor Ferrazón, con todo respeto. Y refutó totalmente la gracia irresistible. O sea, aceptó de que Adán y Eva pudieron resistirse de Dios. Sí, de fácil. Pero, Humberto, ¿usted tiene algo por ahí sobre la confesión de Westminster? ¿Sabe sobre eso? De hecho, tengo mucha información. Para empezar, le voy a hacer un juicio justo a Fe y Razón. Eres pelagiano, Fe y Razón. Eres pelagiano o semipelagiano. ¿Por qué? Santo Tomás de Aquino en la Suma contra los gentiles. No creo que puedas contra Santo Tomás de Aquino, que es más poderoso que todos juntos y contigo a la vez. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino? Pero como los herejes pelagianos negaron el pecado original, hemos de demostrar que los hombres nacen con pecado original. Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes escolásticos del siglo XIII, siglo XIV, ha refutado a todo el mundo y es el doctor de la iglesia, el doctor angélico por todo el mundo. Te voy a explicar lo que dice Romanos 3:23, puesto que todos pecaron, todos están privados de la gloria de Dios.
¿Qué es la gloria de Dios? Fe y razón. No es una teología barata, ni una teología pobre, la de Mónico, ni la de ninguno. Tú eres un soberbio que no sabes ni siquiera lo que lees ni lo que explicas, porque acabas de tirar toda la soteriología de la iglesia por la borda al afirmar que Adán y Eva estaban seguían en gracia. Estás confundiendo, y pregúntale a tu esposa porque dices que es abogada, y pues dudo mucho de su profesión como abogada, porque no te ha explicado lo que es una condenación y lo que es la consecuencia de esa condenación, y tú estás hablando como si fueran dos juicios, una amonestación y luego un juicio. ¿Cómo vas a amonestar y luego enjuiciar? Es algo ilógico. En el mismo juicio se desahogan las pruebas para que se dictamine la sentencia. Cuando se da la sentencia, si existe la posibilidad de revocar o de que dé una impugnación dentro de esa misma sentencia, por ende, hay un juicio de amparo en donde te puedes amparar o te puedes justificar para que no te sentencien de esa manera. Pero aquí estamos hablando del curso teológico, eclesiológico, soteriológico, donde al momento de que Adán y Eva, por su prevaricación, en ese momento caen de la gracia divina y pierden todos los beneficios que tenían al momento de estar en gracia, porque Génesis dice que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza y Dios vio que era bueno. Bonum, el verbo latino bonum, contextualiza en un todo, en donde es perfecto, en donde todo significa que es armonía pura con Yahvé. Al momento de que Adán y Eva transgreden la ley natural en donde Dios les prohibió que tomaran del fruto, al momento de hacerlo pierden esa gracia, y así Santo Tomás de Aquino en la Suma contra los Gentiles lo explica. ¿Por qué? Porque por eso es que Jesucristo viene a redimirnos en la cruz, porque estábamos ya caídos de la gracia, del rostro divino, de la presencia de Dios, y eso lo dice Romanos 3:25, a quien Dios destinó como sacrificio de expiación mediante su propia sangre en favor de los que tienen fe. Y Romanos 3:24 dice, y a todos Dios gratuitamente los hace justos mediante la redención realizada por Cristo Jesús. A ti que te encanta la palabra de Dios, fe y razón, te estoy dando una paliada con la misma palabra de Dios. Y Santo Tomás de Aquino es lo mismo que dice. Y ahora, para rematarte, vamos a ver lo que dice tu querida confesión de Westminster y tu confesión de Londres. Aquí la tengo, fe y razón, no creas que no la he estado estudiando de manera minuciosa. Betito, Fe y Razón Mande. dijo que no es confesional, o sea, él es bautista, pero no cree en las... Él dijo. Bueno. ¿Y para qué está leyendo? ¿Para qué está haciendo un análisis de la Westminster? ¿Para qué se puso ese número? Ok, bueno, vamos a refutarle con eso. Espérame, un paréntesis. Sí, padre. ¿Me das tiempo de hacer una aclaración? Sí, padre. Aquí lo que les comentaba hace ratos, hay que tener mucho cuidado en esos autonombrados bautistas, autonombrados reformados, autonombrados calvinistas, porque la mayor parte de ellos no lo son. Un loco hace 30 años llegó y dijo, yo soy bautista y fundo la primera iglesia bautista del pueblo, y no es necesariamente bautista. Muchos de ellos lamentablemente son fundados por ese tipo de personas. De Europa, y muy posiblemente sí te vas a topar con verdaderos calvinistas y verdaderos reformados. Ve a las iglesias históricas bautistas del sur de Estados Unidos y muy posiblemente sí te vas a topar con ellos, pero muchos de ellos no, son de iglesias, como lamentablemente decimos, de garage. Iglesias que lamentablemente se convirtieron en un negocio y que muchos de ellos forman parte de ese tipo de negocios. Pero, por ejemplo, el hecho de que un reformado no conozca los fundamentos de la reforma, dices tú, ellos no son reformados. Cuando tenemos que hacer recepciones de sacramentos de bautismo en iglesias anglicanas reformadas y que tengan bautizo trinitario, tenemos que hacer una investigación previamente qué iglesia es, porque muchas de ellas, a pesar de tener el título de bautista, de reformada, de calvinista, no lo son. ¿Por qué? Porque ya se alejaron demasiado y son fundados por personas que no pertenecen a... De hecho, ustedes son testigos y los que nos escuchan en las redes igual. Muchos de los que han estado en debate dicen, pues yo soy bautista, pero no estamos unidos a toda la liga bautista. Nosotros somos independientes. No eres bautista. Nosotros somos reformados nuevos de este continente americano. No eres reformado. Un hombre que fundó tu secta
usurpó el nombre como tal. Entonces, por eso, Padre Lupe, el tulip viene del calvinismo, ¿verdad? Sí, porque aquí lo que vi con el hermano, pues que ahorita puso Mónico, pues ahí tumba todo lo que cree la depravación total, lo tumba ese punto. Así es. Es la controversia. Lutero dice que estamos en el estado más bajo posible, por eso es por la sola gracia, porque como nada podemos hacer, está la sola gracia. El señor Fe y Razón lamentablemente ahora ha venido a decir que no, que afortunadamente Adán y Eva por cuestiones amonestativas están en gracia de Dios. Es que ellos se contradicen, padre. Se contradicen completamente. Es una contradicción. Ellos apelan a la gracia, pero al mismo tiempo la niegan después. Es decir, es una contradicción total. Ellos apelan a la gracia para ellos. O sea, cuando su iglesia se equivoca, no, la gracia de Dios nos salva y yo sigo en salvación a pesar de ser tan pecador. Pero un católico se equivoca, no, tú eres del demonio. De hecho, esa es la controversia que tienen. Porque si vemos el arminianismo, o lo de Arminio, él no cree en el tulip, y los que creen en el tulip, que es de Spurgeon, Spurgeon lo tienen vetado de las mismas iglesias calvinistas porque ellos no creen en esas cosas del tulip, ni en la depravación total, ni en la doble predestinación, ni en la gracia irresistible, ni en esas mafufadas. ¿Por qué? Porque estarían contradiciendo al calvinismo ortodoxo, al calvinismo puro que nació en el 1600 en adelante. Pero ahora bien, para dejar hablar a Mónico, vamos a rematar a Fe y Razón con la misma confesión de Westminster y la confesión de Londres. En el capítulo 6 de la caída del hombre, del pecado y su castigo, en el numeral punto 2, dice: por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos. Esa es la condenación, Fe y Razón, por lo que creo que no entiendes. Esa es la condenación, la muerte. Esa fue la primer consecuencia. Viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado. Esa es la segunda. Y totalmente corrompidos. Tercera, en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Punto número 3. Siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada. Según ustedes hablan de sentido judicial cuando hablan de la gracia y de la salvación y de la justificación, no conocen de conceptos jurídicos, así que te voy a decir qué es imputar. Imputar es señalar. ¿Quién es el Otra vez. Ahorita llega. Una. ¿Ya me escuchan? Sí, adelante. Perdón, es mi internet, Charlie. Bueno, otra vez retomando la última idea. Fe y Razón no sabe lo que es imputación. Y según ellos, en la justificación, piensan que en sentido judicial imputación no sé qué pensarán. Pero imputación es señalar, Fe y Razón. ¿Y quién es el señalado? El que es el presunto delincuente, el presunto infractor. ¿Quiénes son los presuntos infractores? Adán y Eva. Porque hay un juicio. ¿Cuál es la litis de ese juicio? Que transgredieron la ley natural y divina de tomar el fruto prohibido. Esa fue la litis, esa es la consecuencia, más bien ese fue el acto que transgredió la ley divina. ¿Y cuál es la consecuencia o la condenación? ¿Dónde está la sentencia? En que ya no somos gratos a Dios. Caímos de la gracia divina. ¿Por qué? Porque ya no somos justos. No somos justos. ¿Y qué es lo que dice Romanos otra vez 3:24? Y a todos Dios gratuitamente los hace justos mediante la redención realizada por Cristo Jesús. La misma palabra de Dios te está refutando, Fe y Razón. No digas semipelagianadas, por favor. Me inventé esa palabra ahorita. Pero ¿cómo dice el pregón pascual? Bendita culpa que nos mereció tan gran Redentor. Es decir, si no hubiera habido culpa, no hubiéramos tenido un Redentor tan grande como lo es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, para eso vino, para restaurar lo que habíamos perdido. Ellos no entienden. Escucha, tengo más, un poquito más. Y se jactan de ser bautistas, y sin embargo el bautismo es lo que te devuelve la gracia.
Entonces, qué bautista, ¿no? Vamos un poco más. En el numeral 405 del Catecismo nos enseña cómo el hombre, pues, quedó herido, no corrompido, sino quedó herido. Y yo siempre les pongo el ejemplo de Caín y Abel, cómo ahí se ve la naturaleza herida, pero a través de la naturaleza herida, Abel pudo ser obras de todos modos agradables a Dios. Él hizo una obra agradable cuando le ofrece ese sacrificio. ¿Por qué? Porque no estaba corrompido totalmente como nos quieren hacer creer, sino que la naturaleza quedó herida, pero a pesar de esa herida estaba la libertad del hombre, que ahí, pues, en los primeros hermanos se ve que Abel hace una obra agradable a Dios y el otro, pues, una obra desagradable. Adelante. Escuchen lo siguiente, porque te está quejando, el manito se está quejando de que no pusimos todo el video. Pues vamos a ver todo el video, vamos a escuchar lo otro está bien fuerte, eso es lo que viene después. Me despido, hermanitos, porque mi esposa me mandó un mandadito y tengo que cumplirle. Está bien, hermanito, yo también me estoy despidiendo. Padre, ya. Mucho gusto conocerlo. Adiós, adiós, Mónico. Me alegro. Visiones. Escuchen, vamos a escuchar. Hermano, en ese momento el hombre estaba en la comunión con el Señor. Luego que caen, siguen estando en la comunión con el Señor, porque el Señor los visita. Y el Señor, sabiendo que habían caído, los amonesta y los castiga. Ahí viene el castigo. Ah, caramba. Pero en ese momento que ellos cometen el pecado, no caen, no salen de la gracia de Dios, porque Dios los visita, seguían en el jardín del Edén. Cuando Dios establece juicio, entonces a partir de ese juicio es que ellos caen en el pecado. ¡Ah, caramba! Es decir, en el desarrollo de la entrada de la muerte a través de Adán, como dicen las Sagradas Escrituras. Que realmente por la muerte, es decir, por el pecado entró la muerte en el mundo. No, padre, voy a hacer una pregunta a los dos. Caín mata a su hermano. Si yo veo a alguien, voy a ponerme a mí, Dios me cuide y me proteja, pero voy a ponerme a mí de ejemplo para no poner a alguien más de ejemplo. Si yo voy con un cuchillo por la calle y apuñalo a alguien y lo mato, ¿cuándo a mí me cae el daño o el pecado? ¿Cuando me enjuician a mí en el juicio o en el momento en que yo asesiné? Según Fe y Razón, el pecado llega después. Según Fe y Razón, el pecado llega diferido, no es inmediato, es producto de la libertad humana, y al momento de que tú cometes una infracción, estás lamentablemente cometiendo un pecado. Ese es el problema. Vamos. Ya viene lo bueno. Ponlo, mijo, ponlo. Es que se me fue el internet. Porque ellos tienen hijos, Caín y Abel, y ambos le rendían sacrificios a Dios, pero uno con el corazón establecido en la maldad, en el pecado. Otro que a pesar de estar en la caída del pecado, agradaba a Dios, era Abel. Dios halló agrado en la fe de Abel, no en su sacrificio, no en su obra, sino en la fe depositada en Abel, porque era una prefiguración del sacrificio de Cristo, cuando Abel sacrificó el cordero. Caín, con el pecado a la puerta de su corazón, como lo dicen las Sagradas Escrituras, también recibe un castigo de Dios y sale de la presencia de Dios. Pero a pesar de esto, Dios va a Caín y habla con Caín. No entiendo cómo es que estas personas van a hablar de una confesión de fe cuando no conocen bien las Sagradas Escrituras. El señor Fe y Razón te acaba de autorrefutar en un comentario. ¿Qué dijo, padre? ¿Qué dice? O sea, dice, no murieron al instante, murieron de forma espiritual. Eso es perder la gracia, Fe y Razón. Eso es perder la gracia. La muerte espiritual es perder la gracia. Claro.
O sea, tú te estás autorrefutando. Si tú dices, Adán y Eva no es que una muerte física. Solamente murieron. Eso es la muerte, o sea, eso es perder la gracia, hermanito. A mí me cae el apellido. O sea, no sé cómo no. Cada vez que yo escucho estas cosas, me cae el apellido del hermano Rodrigo. Me pongo tanto los pelos porque es que no puedo. Mónico, ahorita que dijiste tú o Humberto la palabra imputar, dijo que lo estamos ofendiendo. Ya le pusieron ahí. Estamos analizando. Grosería. La palabra Esto es un análisis. A ver, otra vez. Imputados con I. Imputados es una palabra con I. Imputados, del verbo imputar, que es señalar en un sentido judicial dentro de un juicio. La palabra con E es diferente. Imputar, de la Real Academia de la Lengua Española, atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprobable, señalar la aplicación o inversión de una cantidad, sea al entregarla, sea al tomar razón de ella en cuenta. Eso es imputar. Por Dios. Ahora, a ver, mijo, que quede claro esto, porque ya está diciendo ahí que estamos hablando de él, pero lo que está haciendo Mónico es un análisis de su propio análisis. Súbelo, mijo, súbelo. ¿Lo doy para atrás otra vez? No, o sea, ponlo ahí para que lo vean, que solamente estamos, para la salvación a través de Cristo, establecida y planificada soberanamente desde antes de la fundación del mundo. Pero agarró nuestro video, Y la salvación viene por Cristo, luego de Adán y Eva, luego de todo eso. Ahora, como también se dice una tergiversación en cuanto a que se mencionó la Eucaristía, en la parte en que nosotros participamos, hablando de la confesión de fe de Westminster, la cual fueron ellos que lo trajeron a colación para tratar de tergiversarla, mencionan Eucaristía y que se utiliza la Eucaristía, la palabra Eucaristía. Escuchen esa falacia, escuchen. De un grupo sectario como es ese grupo católico. Sí. Ese grupo católico. Porque la palabra Eucaristía es una palabra griega establecida incluso en el Nuevo Testamento. Tengo que decir algo. Él tiene la razón. La Iglesia Católica es una secta. Una secta de los israelitas, de los judíos. Sí somos. Eso sí. No sé. Ahora te van a contar el video. Los del camino, los llamaron, claro. Nos llamaron todo eso. Sí, claro. Imagínense que si nosotros somos secta, ¿qué son ellos? O sea, aquí hay algo, gente, aquí hay algo a entender. Aquí hay algo muy interesante. El señor Fe y Razón en su para buscar su objetivo de tratar de refutarte a ti, Mónico, que creo que eran las palabras, ya no sé quién más, violó sus propias confesiones de fe. O sea, tomó parte de la confesión católica, parte bautista, parte no sé de dónde, atea o no sé cómo, y hizo una mezcolanza entre todas. Lamentablemente. Eso se llama New Age. Lamentablemente. Pero vean, lo gracioso es que ellos, en vez de utilizar la palabra Eucaristía, utilizan el término Santa Cena. Y Santa Cena es un término que no proviene de la Biblia, sino del Libro de Mormón. No, pues tengo que corregirle, hermano Rodrigo. Ahora están usando la palabra Eucaristía, los reformados. Ave María. Ahora lo están usando. Es más, acabo de tener una conversación con un reformado que acepta, así lo dice, acepta la jerarquía monárquica. Y acepta y acepta que Pedro es el obispo de los obispos. Yo me quedé con la boca abierta. Eso lo publicó Richwell. Yo también lo vi. Tengo la captura. Sí, de hecho yo tengo el libro también. Pero bueno, ¿puedo refutar más a Fe y Razón?
Ok, dale. Sí, mira, fe razón otra vez. Romanos 6, todo el capítulo 6. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que hay que seguir pecando para que aumente la gracia? Porque eso es lo que diste a entender al momento de decir que Adán y Eva siguen en gracia. Entonces, pues, bueno, de ningún modo, dice Pablo. Quienes ya hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? ¿Ignoran acaso que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? En efecto, fuimos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por el glorioso poder del Padre, así también nosotros caminemos en una vida nueva. Lo que dijo el Padre José, estábamos muertos, una muerte espiritual. Tú pensaste que en ese momento, mueran, y entonces ¿cómo iban a nacer los demás? Si según tú es literal el Génesis, si Adán y Eva los condenaba a muerte y los mataba literal, ¿de dónde iba a salir toda la descendencia? Fe y razón. Ese es tu problema de literalizar el Génesis, de llegar a supuestos y de hacer juicios temerarios con la misma palabra de Dios. El mismo capítulo 6 de Romanos te está refutando. Todo lo que dijiste se va abajo con el capítulo 6. Y con todo lo que vamos a decir más. Y Romanos 5 de 2 en adelante también lo refuta, pero es como yo digo, o sea, si yo voy a robar algo y lo llego a robar, ahí cometo el pecado, no tengo que esperar al juicio. No es en el juicio que soy pecador, es en el momento en que lo estoy haciendo, igual que Adán y Eva. De hecho, desde la moralidad del acto, desde el momento de concebir la acción como tal, desde ahí ya entra en la moralidad de ese acto. En el momento en que tú transgredes esa norma, es desde el momento en que existe una intención con alevosía y ventaja de cometer el ilícito. Así también lo tipifica el delito en los códigos penales. ¿Qué es el delito? Toda acción u omisión contraria al derecho, o lo que está normado. ¿Qué es el pecado? Toda acción u omisión que transgreda la ley natural o la ley divina. Es lo mismo, fe y razón, pero tú no comprendes eso porque no estudiaste. Pregúntale a tu esposa que es abogada, por favor. Pregúntale sobre introducción al estudio general del derecho, a ver si te enseña algo. Un poquito más. Vamos a seguir, Mónico, vamos a seguir escuchándolo. Yo vuelvo a lo mismo, permítanme. El padre quiere decir algo, Mónico, páralo, mijo. Yo vuelvo a lo mismo. Lamentablemente, por tratar de hacer una refutación, y esto es algo muy peligroso en muchos de los protestantes, por tratar de hacer una refutación, se pasan por el arco del triunfo sus principios, su teología. Lamentablemente, por ejemplo, el señor Fe y Razón echó por la borda toda la soteriología protestante. Al tratar de hacer una refutación supuestamente a Mónico. Y lamentablemente, por ejemplo, se tendría que hablar su pastor con él, ¿verdad? Oye, espérame, mijo, ¿qué estás enseñando? Porque no es lo que profesamos nosotros como bautistas. Tendría que decirle eso, porque sí es un error garrafal. Y aquí, hermanitos católicos que nos escuchan, tienen que poner mucha atención cómo, lamentablemente, ellos son los que se la pasan tergiversando la escritura a su propio beneficio. No se dejen engañar, porque lamentablemente eso es lo que hacen continuamente. Se esconden bajo piel de ovejas, pero lamentablemente, como dice la escritura, son lobos rapaces. Es como yo le dije al hermano Humberto ayer. Yo le dije, ellos tienen la costumbre de hacer cambios en el momento para acomodarlo. Incluso yo hablé también de los atributos, de haciéndole el tulip, que ellos cogen algunos atributos, los ponen más arriba que otros atributos de Dios, por conveniencia, pero cuando le tocan este que está abajo, este atributo que está abajo, lo suben otra vez y denigran el otro. O sea, no lo tienen a la par. Nosotros sí lo tenemos a la par. Pero escuchen, vamos a escuchar esto para que usted vea la falacia que dice lo último. Yo no lo voy a seguir completo porque si no... Dando la investidura y la sublimidad que tiene ese momento en la Pascua que el Señor compartió por última vez con sus discípulos. Era la cena de la Pascua, una cena judía, no era una cena católica romana, ni era una cena de Londres, ni de Alemania. Quiero aclarar algo, La cena que hizo Jesucristo, es más, no es ni la cena judía. Primeramente, no la terminó. Bueno, si donde bajamos a ir por la Pascua, exactamente como es el rito, él no la terminó ya en la tercera copa, porque son 4 copas, 4 o 5 copas. Yo no me acuerdo si son 4 o 5, pero yo sé que son alrededor de 4 o 5. Algunos los celebran con 5, otros los celebran con 4.
pero ellos bebían 4 copas. La primera copa creo que se llamaba la copa de la bendición. La segunda copa es la copa de la misericordia. La tercera copa es la copa de la acción de gracia, que es donde Cristo instituye la Eucaristía. Porque dice, después de tomada la cena, tomó pan. Después de tomar la cena, después de comer el cordero y todo. Y fíjense que la cuarta copa él no la hizo creo que en el capítulo de Juan, creo que es, no me acuerdo exactamente, que dice que automáticamente se levantan y van al monte de los olivos, cantando salmos y todo. No llegan a la cuarta copa. La cuarta copa lo hace Cristo en la cruz, cuando toma el vinagre. Cuando toma el vinagre, ya cuarta copa. Así que no es ni mínimo es la Pascua judía. Pero bueno, vamos a continuar para qué. Fue una cena judía porque era una cena establecida desde el Antiguo Testamento. La cena de Pascua. La fiesta de panes sin levadura. Y el Señor la celebró. El Señor la celebró. Donde instituyó el sacerdocio, el ministerio sacerdotal. Y por eso se llama Eucaristía, la partición del pan. Rodri, ¿quiere decir algo, mi papá? Ya lo paré. Jesucristo dijo, si esa fuera la cena judía, perdón, si esa fuera la misma cena judía, Jesucristo tomó el pan, dijo, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomó el vino y lo repartió y dijo, esta es mi sangre que será entregada por vosotros. ¿En qué parte de la Pascua judía se dicen esas palabras? En ninguna. Nada. Y de hecho, cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar, preguntaron quién es, dijo aquel al que le dé de comer, bueno, ese es. Y entonces dice que él mojó el pan en el vino y se lo entregó a Judas, y tan pronto Judas lo ingirió, Satanás entró en él. ¿Acaso en las Pascuas judías, cuando comen el pan y el vino, Satanás entra en ellos? Como absurdo, ¿no? O sea, no. Es increíble. Yo recuerdo, padre, padre, yo recuerdo que este personaje de Fe y Razón, o Sin Fe y Sin Razón, hace unos tiempos atrás no hablaba de Eucaristía, no hablaba de misa. Al contrario, atacaba la Eucaristía, atacaba la misa. Hoy lo estamos viendo que él está intentando darle una explicación a lo que nosotros venimos desde muchos años. Rodrigo es testigo de eso, que siempre ha dado razón de su esperanza en estos canales y cómo ha enseñado lo que es la misa, lo que es la Eucaristía, lo que son los sacramentos. Pero ahora ellos se están metiendo en un terreno que ellos no conocen y se les nota en el tono de la voz que ellos quieren dar explicación a lo que ni en su mente comprenden. Es decir, están haciendo el ridículo. Te lo digo a ti, Sin Fe y Sin Razón. Estás haciendo el ridículo. Antes de hablar de la Eucaristía, de hecho, primero hazte católico y después habla de la Eucaristía. Dale, claro, de hecho, mi hermano, aquí lo que está diciendo precisamente en el chat está haciendo un ridículo él solo. Ya le hemos dicho varias veces que Jesús, la misma escritura dice, después de la cena tomó el pan. O sea, él terminando ese proceso, como lo acaba de decir Rodrigo, él da paso a la alianza nueva y eterna, porque eso es precisamente la Eucaristía. Si tú supieras que es la Eucaristía, pudieras entender lo que estamos diciendo, pero no lo conoces. Al menos mínimamente, lo más, es más, yo le aconsejo que vaya e investigue lo que es el rito de la Pascua judía y lo compare para que vean que no se parece en nada. Al contrario, bueno, es que tiene un significado mucho más profundo, pero es como explicarle ciencia cuántica a uno que sabe solamente. Es que de hecho en la cena él era el mismo cordero. Claro. Era el mismo cordero. Era el mismo cordero, no era pero un cordero. Vamos a escuchar un poquito más. Y el compartir el vino, porque eso estaba establecido ya en el Antiguo Testamento y que venía siendo algo que formaba parte del pueblo de Israel porque fue un mandato de Dios. O sea, cómo estas personas
van a querer entender la confesión de una denominación que se apega a las Sagradas Escrituras para tratar de tergiversarla como tergiversan la palabra de Dios. La historia del pueblo de Israel no la conocen. Y si la han leído, no la entienden. Dios no le ha dado ese entendimiento. Ya habiendo corregido un punto que no se tocó en la conversación, como el tema de la Eucaristía, que aparentemente ese concepto es exclusivo, ellos lo patentizaron y fueron y lo registraron, marca registrada, y el que diga Eucaristía puede ser sometido a la justicia, aparentemente. Y como ya está reclamando los derechos, ya de la Eucaristía. Pues entonces ellos quieren decir que cualquier persona que diga Eucaristía estaría incurriendo en un plagio, algo completamente, yo diría de manera respetuosa, absurdo. Se está metiendo como la serpiente solapadamente. Pero vamos a... Yo le aplaudo. Si no sabe qué es imputar, menos va a saber qué es derechos de autor. Escuchen eso. Y dicen que la confesión de fe de Westminster establece lo que establece la Iglesia Católica cuando la confesión de fe de Westminster sale de la Reforma Protestante, que protestaba contra lo que iba tergiversando las Sagradas Escrituras. O sea, una contradicción lógica. O sea, es como querer jalar por los pelos algo para tratar de tergiversarlo y poner a los reformados, en este caso a los calvinistas, y también a los bautistas, que se le ha preguntado esto, sobre que también imitan a la Iglesia Católica Romana. Cuando esta confesión, al igual que la de Londres, surge desde la palabra de Dios para ir en contra de lo que establecía la Iglesia Católica Romana. ¿Qué establecía? Se daba por obras. Escucha eso. Que la confesión en contra de lo que establecía la Iglesia Católica Romana, que decía que la salvación se daba por obras. Oye, Mónica, para. Totalmente alejada. Es que aquí hay muchas cosas, miren, a ver, préstame el apellido, Rodrigo. Préstame el apellido. Gracias, Dios mío. ¿De dónde sale antes disparate? Este hombre nos critica, según él, porque tergiversamos su supuesta doctrina, que no la tiene porque no la conoce, y se la pasa tergiversando lo que han dicho los concilios. O sea, se acaba de tergiversar todo lo que escribió Trento. La salvación es por gracia, no por fe. Mónico, tú estabas antier, creo que estaba también Santo Católico y estaba, a ver, tú estabas Santo Católico, Romano conmigo. ¿Quién más estaba, mijo? Estaba el padre José Carlos y Humberto, y estaba, ay, Dios mío, ¿cómo se llamaba este otro hombre que no vi el apellido? Ay, ¿quién era? Bueno, pero ¿cuándo fue antier, ¿verdad? Ayer. Que lo metimos a Fe y Razón, por cierto. Miren, ayer, y Fe y Razón dijo, es que yo no creo en las confesiones, o sea, yo soy bautista, pero jamás nos dijo su línea. Entonces, que Santo Católico Romano, por cierto, le refutó bien suave eso, que le dijo, es que si tú te dices bautista, tienes que aceptar las confesiones. ¿Por qué? Porque uno como católico no puede decir que soy católico, no creo en el purgatorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora está diciendo que sí. Ay, no sabes que yo me voy a dar un balazo ahorita mismo, ¿eh? Ahí vengo, bye. O sea, es que hay razón, yo no sé de qué parte. O sea, para empezar, desconocen la doctrina de la iglesia, pero lo peor es que desconocen su propia doctrina. O sea, esto es imposible. Yo te paso que digas, no conozco la iglesia católica y me atrevo a refutar el Concilio de Trento, que es uno de los más grandes de la historia. Está bien, te lo paso porque eres de otra confesión, pero que no conozcas tu propia doctrina y digas que eres aconfesional. Oye, por favor, hay un sustento en tu secta. Pero padre, ellos dicen, es que los católicos no conocen su doctrina. Yo les doy, a ver, adelante, Mónica. Voy a corregir a Fe y Razón, numeral 1996. Nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada, llegar a ser hijo de Dios.
hijo adoptivo, como dicen Romanos 8, 14 y 17, partícipes de la naturaleza divina, según segunda de Pedro 1, 3 al 4, de la vida eterna, Juan 17 al 3. En ningún momento yo veo aquí, estoy tratando de buscar donde dice que la salvación o la justificación es por obra. Mira, voy por el 2005 y todavía la hora. Ahora, a menos que se refiera aquí en el capítulo 3, que habla del mérito. Pero qué interesante, porque del mérito dice así, en el 2008 dice, el mérito del hombre ante Dios en la vida cristiana proviene de que Dios ha dispuesto libremente a asociar al hombre a la obra de su gracia. La acción paternal de Dios es lo primero en cuanto que él impulsa, y el libre obrar del hombre es lo segundo. Eso mismo concepto es lo que dice San Agustín. En cuanto a este colabora, de suerte que los méritos de las obras buenas pueden atribuirse a la gracia de Dios en primer lugar y al fiel seguidamente. Por otra parte, el mérito del hombre recae también en Dios, pues sus buenas acciones proceden en Cristo de la gracia preveniente y de los auxilios del Espíritu Santo. Donde yo quiero que me busquen el catecismo donde decimos que la salvación es por obra. Necesito que me lo busques. Si no me lo buscas, ¿puedo refutarle algo? Pero si no le encuentra fe y razón, lo mínimo que debe hacer es una disculpa. Es lo mínimo. ¿Sabe qué es lo gracioso? Que la confesión de Westminster se hizo para unificar un pocotón de divisiones doctrinales que había dentro del protestantismo. Entonces dijeron, no, venga, pongámonos de acuerdo porque esto es un desorden. Tratemos de sacar algo en conjunto. Y esa es la confesión de Westminster. O sea, antes de la confesión de Westminster estaban las cosas peores, ¿sí? Como ahora. Estaban totalmente unos por un lado, otros por el otro. Miles de divisiones bautistas, que soy bautista sin confesión de Westminster, que si soy bautista de confesión de Westminster, que soy bautista calvinista, que no, que yo soy bautista de tendencia luterana, etcétera, que soy bautista del norte, del sur, bautista del séptimo día. Todo eso es un revoltijo, pero en esa época lo hicieron para tratar de contener la división herética que ya tenían en su seno. Entonces, ¿puedo refutar algo? Rodri, Mónico, Betito y sobre todo al padre y a Josh. Sí, mijo, espérame, Betito. A ver, les voy a preguntar algo. ¿Quieren que lo meta para que me lo peinen? Pero quiero que me lo peinen bien peinado. Ustedes díganme, ¿no? Ok. Pero bien peinadito. Tiene fama. Con sí. Todo. Eso lo quiere. Estamos haciendo un análisis. Es que lo que él quiere es que llevemos este video con él para que él lo pueda publicar allá en con sus adeptos, para que sus adeptos lo alaben, para que digan que él sí tiene la razón y nosotros no. Y como Gutiérrez va a decir que peleó contra 6 y no salió refutado. Sí, cierto. Eso es lo que quiere. Estamos haciendo un análisis de su mismo análisis, ¿verdad? Así es. Sí. De hecho, quiero refutar eso de la Eucaristía que dice Fe y Razón sobre la cena del Señor y que Jesucristo hizo la cena judía. Jeremías 31:31. Miren, llegan días, oráculo del Señor, en que yo pactaré una nueva alianza con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. Versículo 32. No será como la alianza que yo pacté con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos del país de Egipto. ¿Ahí qué dice? Que es una nueva alianza, no es la cena judía como tú lo piensas. Fe y Razón. Jeremías 31:31 te está refutando. Y te voy a explicar lo que dice la Universidad de Navarra, donde yo sí estudié, cosa que tú no has hecho. Aquí dice la explicación de uno de mis sacerdotes favoritos. Padre Fortea, por cierto. Por eso, la última cena de Jesús con los suyos no fue una comida cualquiera, sino la fiesta de la Pascua cristiana, que se instituye y vive en el contexto de la Pascua judía, cuando los israelitas se reunían para comer el cordero. Esto lo toma de una de las Biblias que Rodrigo y yo tenemos, y el padre Fortea en una de las clases sobre la transubstanciación y sobre la Eucaristía, al momento de instituirla, nos lo explica de esta manera. Entonces, tomando este texto y tomando lo que dice aquí, no es lo mismo la cena judía que la cena cristiana. ¿Por qué? Porque en esta cena cristiana se da la transubstanciación,
En el momento en que Jesús levanta la copa, se la pasa a sus discípulos. En el momento en que parte el pan y se la pasa a sus discípulos, en ese momento se hace la transubstanciación. En ese momento, él mismo se está sacrificando como el cordero y se está diciendo que va a ser la prefigura en la cruz, en donde el cordero va a ser sacrificado por todos los pecados, como lo dice Salmos, como lo dice Proverbios, como lo dice Eclesiastes, como lo dice todo el Antiguo Testamento, Fe y Razón. Tú no sabes de Biblia y no puedes venir a decirnos cosas que la Iglesia Católica en su milenaria tradición ha impuesto, porque lo que tú estás leyendo, la Iglesia Católica ya lo había instituido antes que tú nacieras y yo. Punto. Mira lo que dice en un comentario, dice, las confesiones no creen en nada de lo que los católicos creen. Claro que no, por eso es que son herejía. Sola fe, una herejía. Sola gracia, ahí pues vamos a decir que está casi igual que la Iglesia Católica. Sola Biblia, eso no existe ni en la misma Biblia. Sola gloria a Dios. Nosotros damos la gloria a Dios, pero Dios también dice que nos da la gloria a Él también. Así que dice acá, Él comparte su gloria con nosotros. Él la Hay comparte más de con nosotros. 5 versículos en el Nuevo Testamento donde dice que Dios comparte su gloria con nosotros. padre, Solo gloria no es bíblico. dice Fe y Razón que nosotros no sabemos qué es la Pascua. Ahora un barbaján va a venir a enseñarnos. Ahí se me va a caer el pelo, yo me tengo, voy a tener que irme porque de verdad que... Sí, Betty, ¿puedo decirle algo? ¿Puedo decirle algo, Grimaldo? esto es demónico, sí, adelante. Este canal es este espacio es demónico. Ok. Mónico, hace tiempo Grimaldo dijo que era que la iglesia de ellos, la iglesia calvinista, es un conjunto de salvos. Fue de las primeras veces que yo estaba usando la misma confesión de fe de Westminster, en donde dice que la iglesia no es un conjunto de salvos, que era un conjunto de pecadores justificados por la gracia divina. Grimaldo, te invito a que, sigo esperando desde hace 3 meses, y no se digan los debates anteriores, sigo esperando desde hace 5 años, hace 3 años, que me contestes mis preguntas. Ahora dime dónde dice en la confesión de fe de Westminster, dónde dice que tu iglesia es un conjunto de salvos, y qué rayos estás haciendo en la tierra, ¿por qué no estás raptado allá en el cielo? Tenemos tres nuevas doctrinas que salió hoy en día, en estos días, que después que Adán y Eva pecaron, continuaron en gracia de Dios, y que después que tuvieron a los hijos, hasta Caín también estaba en la gracia de Dios porque se le aparecía. Esa es la segunda. Y la tercera, lo que acaba de decir el hermano Humberto. Yo quiero hacer una aclaración. No aclaración. Una respuesta al señor Fe y Razón. Señor Fe y Razón, la Sagrada Escritura, vuelvo a explicarlo porque creo que no te cabe en tu cabecita. Tiene elementos literarios llamados relatos creacionistas o mitos creacionistas. No son como las mitologías que entendemos nosotros de las culturas autóctonas o las culturas locales, no. Son relatos que configuran la existencia de la cultura humana. Por ejemplo, el relato de la creación. Ahí hablamos de una mitología bíblica. Ahora bien, tus propias palabras a ti sí te refutan. Tú hablas de un total literalismo de la Sagrada Escritura, el cual no puede llegar a ser comprobado porque, como te lo dijimos hace como 3 meses o 2 meses, que de hecho, lo digo aquí en público con todos, aún me debo las fuentes bibliográficas de este diálogo. No puedes comprobar a los gigantes, no puedes comprobar los esqueletos de Adán y Eva, tampoco puedes comprobar, por ejemplo, el hecho histórico literal del Apocalipsis, pero, por ejemplo, tú que hablas de la literalidad total de la Biblia, ¿por qué no hablas de la literalidad de la Eucaristía? Todo es literal, menos la Sagrada Eucaristía. Todo es literal, menos lo que Jesús dice. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces, eso es una hipocresía. O sea, porque no puede ser no es una falta de respeto a tu conocimiento. Eres capaz. El problema es que es una falta de respeto a la fe y a la predicación que haces con la gente. Porque tú, libremente, tergiversas solamente un aspecto para darle privilegio a los demás.
o te tergiversas un aspecto para alejarte de la verdadera doctrina, que es la doctrina cristiana católica. Entonces, lamentablemente, tú me invitaste a un debate sobre estos aspectos mitológicos de la Sagrada Escritura. El debate lo tienes perdido, porque para empezar nunca me diste las pruebas en las cuales tú hablas de la literalidad de la Sagrada Escritura. Se te pidieron, no lo hiciste. Llevas más de 2 meses que no has respondido a esa exigencia y que tú te comprometiste. Ni siquiera nosotros te dijimos que lo dieras, ¿no? Tú hablaste de unos supuestos autores. Yo y Rodrigo, que está aquí conmigo hoy, los buscamos y no existen tales afirmaciones de ese supuesto teólogo. Ese teólogo no dice lo que tú dices. Luego supuestamente tienes arqueólogos y que están y que dicen. ¿Dónde están? Tenemos 2 meses esperando las pruebas. No las hay. Por eso tengo que decir algo, y aquí pues como dicen en Puerto Rico, mala mía, o sea, un fallo. Él me había dicho hace varias semanas atrás de que le enviara su perfil a él para poder comunicarse con usted, porque él quiere hacer el video para con el otro erudito que él va a conseguir para hablar de ese tema, y a mí se me ha pasado, se me olvidó, pero bueno. Sí. Él dijo que iba a enviar las pruebas, y cada vez que yo lo veo en una transmisión le recuerdo y las pruebas, que mañana se le envío, que sí, que ya casi, pero hasta el sol de hoy nada. Y él dice que es que en modo pandillero es más fácil, pero le recuerdo que él toma nuestros videos y sale en su canalito, o sea, supuestamente refutando cuando no hay nadie que le conteste. Y también eso hace con Barragán y sus amiguitos. Cuando uno de nosotros hace una exposición, él sale con sus amiguitos a disque refutar. Entonces yo no sé qué es de lo que se queja él. Esto es un análisis. Me encanta hacerse la víctima. De hecho, la primera vez que yo entré en diálogo con él fue precisamente porque estaba haciendo eso de Betty. Y yo entré a defender a Betty. Y ya después en un diálogo que tuvo con 2 personajes muy famosos aquí de las redes, se metió a hablar de mi persona. Cuando lo acusaron a él de que había hecho comentarios sexualizados, inmediatamente, no, el padre que dijo, que hizo, que esto y que lo otro. Digo, él ha hablado de nosotros a espaldas. No puede salir ahora con que a Chutita la bolsearon, como decimos en México. La realidad es que yo sé que Fey Razón o Carlos Veloz se quejó ahorita de que yo que había brincado la borda, que estaba mintiendo, que ponga el video completo. Mire, yo puse una sección bien grande, ustedes lo vieron, lo escucharon, ¿verdad que sí? Escucharon la sección grande. Es palabra de él. Nosotros solamente analizamos lo que él dijo. Y los que están escuchando son los que van a decidir si están correctos o no. Eso es lo único. Pero caramba, ¿cómo va a decir que yo brinqué la borda cuando allá estaban brincando la borda y estaban diciendo que nosotros y que somos secta, que sí? Ahora nos están diciendo pandilleros. Padre, espérate. Y cuando se reunió con aquello que estaba hasta Sebastián, que Sebastián nos puso por el piso también a mí. ¿Qué pasó? Oye, ¿cómo se llama? Hablando de Sebastián, Mónico, ¿tú tienes un debate con Sebastián dentro de poco? Mañana, si Dios permite. Y lo estoy haciendo porque cancela eso, hermano, cancela eso. Es que quedé con la palabra, no, pero es una vergüenza que tú debatas con una persona que ha cambiado de fe en menos de 15 días, como dice Rodrigo. Sí. En menos de 15 días ha cambiado de denominación. Entonces lo que vas a hacer es confirmarlo, fíjate, confirmarlo en sus errores. Porque mientras más tú debatas con una persona así, lo que hace es aferrarse más a sus ideas torcidas. Entonces tienes que tener mucho tacto, porque lo que le vas a hacer es daño en vez de ayudarlo, ¿ok? Sí es un problema que, por ejemplo, en 4 meses, una persona que fue militante LGTBI, testigo de Jehová, luego disque católico, luego sedevacantista, y ahora disque bautista, en 4 meses, pues la verdad, yo no sé qué va a argumentar.
No sabemos si ahora te argumentos de testigos de Jehová o de sebacantistas o de bautistas o LGTBI, no sabemos de qué hablar. Es una falta de seriedad hablar con exacto. No creo que debas de rebajarte a ese nivel. Es decir, de debatir con una persona de ese calibre, siendo tú un apologista de respeto, hermano, ¿entiendes? No creo que tú debas de rebajarte, ¿ok? Yo entiendo, lo que pasa es que ya quedé en la palabra. O sea, quedé con la palabra de hacerlo. Así que oiga, no quiero echar para atrás la palabra. Es un error. No, yo no y entiendo, aquí, sí, aquí habemos, mira, habemos cinco El personas. padre va a decir algo, el padrecito. Es un error. Es bien curioso, volviendo al tema de Veloz. A esa gente, mientras tú lo ignores. Sí. Volviendo al tema con Veloz, porque ya se puso celoso, claro. Estamos hablando de Sebastián. Lo mismo que le ocurre a Sebastián de lo que comentan ustedes, de que hay una divergencia de pensamientos, es lo que lamentablemente le ocurre a la gente como Carlos Veloz. ¿Qué ocurre? Él no conoce la doctrina básica de su iglesia, para llamarla con respeto. Él no conoce las confesiones de su propia fe. Entonces, por eso van a tender a cambiar sus postulados a la hora o en el momento que ellos gusten, porque realmente no lo tienen. Ese es el problema de debatir con gente que no tiene una estructura. Nosotros como católicos tenemos una teología que está sistematizada. De pe a pa están unidas por un hilo conductor que es la Sagrada Escritura y que está interpretada por el magisterio con la luz de la tradición y el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos una teología que es orgánica. En el momento de que tú hablas de un punto acá, todos los demás puntos hacen sintonía y están en consonancia. Ellos no tienen eso. Por eso, si ustedes se dan cuenta, ustedes son los que tienen la experiencia en los debates. Por eso ninguno dice de qué confesión es. Por eso ninguno de ellos dice de dónde proviene, qué hace, en qué cree, por qué pasa lo que le pasó a Veloz, ¿verdad? Él dice, yo no creo en las confesiones que no están en la Sagrada Escritura. Oye, espérame, entonces ¿en qué estás creyendo? Si no, tú no tienes una base en tus doctrinas, pues estás a la libre interpretación y te ocurre lamentablemente eso. Le ocurre lamentablemente que cambias toda una doctrina, te echaste por la borda, vuelvo a insistir, el pecado, la gracia, la salvación, la redención, todo absolutamente, porque el hecho de que Adán y Eva no estén en pecado, que no hayan perdido la gracia, perdón, el hecho de que Caín y Abel no hayan perdido la gracia, entonces ¿a qué vino Jesucristo? Entonces, ¿para qué Pablo escribe a los romanos explicándoles todo el proceso teológico del pecado para que entiendan el corpus cristológico existente hasta el momento y la teología naciente cristiana que viene en consonancia con la teología judía? Eso es lo que hace Pablo realmente, explicar al mundo romano o al mundo helénico precisamente lo que es el Salvador, porque ha venido. Si tú dices todo esto, pues adiós Nuevo Testamento, ¿para qué lo escribe San Pablo? El problema es que él lo dice, hay un micrófono abierto por ahí, está sonando él lo dice. Antes de todo esto, dice Razón que nuestra mentira es atómica, o sea que es bien pequeña, o sea casi nula, casi nada. Okay. No sé si... Vean, él dice que Adán y Eva no cayeron de la gracia, pero Pablo dice que por Adán, por el primer Adán, entró el pecado al mundo y la muerte. Entonces, ¿de qué me está hablando? Se está negando lo que dice Pablo, por Dios. Bueno, el problema es en qué momento dejó de haber gracia en los descendientes de Adán, porque si hasta Caín, sí, por aparecerse de Cristo, Dios, por aparecer, no, por hablarle Cristo, Dios a Caín, que le decía, aparta de ese pensamiento tu corazón, está diciendo que está en gracia. Caramba, ¿en qué momento entonces dejó de la gracia? O sea, ¿en qué descendiente? ¿En Set? ¿Cuando llegó Set? ¿O cuando llegó David?
Bueno, eso me hizo acordar, y ya me voy a despedir porque aquí es medianoche y tengo que madrugar. Sí, yo también. Pero me hizo acordar de preguntas y respuestas último que hicimos con el padre. Alguien dijo que la iglesia venía desde el justo Abel. Uy, y Abel no mató Caín y no tuvo hijos, entonces la iglesia se acabó ahí. ¿Se acabó? Sí. Ay, Dios mío. Es prácticamente lo mismo. Si Adán y Eva no cayeron de la gracia, entonces ¿a qué vino Jesucristo? Bueno, feliz noche para todos. Igual, yo me estoy despidiendo también, no sin antes decirles que uno peca en el momento en que tú completa la acción. Es más, en el momento, el mismo Dios lo está diciendo que en el momento está de pensar, pero donde tú pecas, en el momento ahí de la acción. Adán y Eva ya pecó en ese momento, y en ese momento que pecó, perdió la gracia. La perdió totalmente. No es cuando vino el juicio, no cuando vino el castigo. O sea, es como decir que yo puedo matar a alguien y hasta que no me enjuicien, yo no soy culpable, en serio. Carlos Manuel dice que condenamos a los profetas, a Abel, no lo hicimos nosotros, lo hizo Pablo. Pablo dice que todos pecaron. Pablo no excluye a nadie. Sí, no. Bueno, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. La Biblia excluye a dos. De Dios. La Biblia excluye a dos. La Biblia excluye Rodri, a antes de que te vayas. Que es la mujer. Espérame. Feliz noche para todos. Espérame, Rodri, antes de que te vayas. Sí. Miren, Rodri está enojado conmigo porque hoy iba a haber un debate con Eduardo Gutiérrez y él lo va a transmitir en su canal, pero Eduardo Gutiérrez es un hombre muy mañoso, pero no cuenta con mi astucia. Entonces iba a ser en el canal de Eduardo Gutiérrez y él fue el que me propuso el debate a mí. ¿Cómo fue esto, Rodri? Mira, Rodri, te voy a explicar así en 1 minuto y medio. Yo iba a debatir con Lastra en el canal de Eduardo Gutiérrez, ¿sí? La sola escritura. Pero el tema de la sola escritura, yo lo voy a debatir ya con Cerrato y a mí se me olvidó. Entonces yo hoy le marqué a Lastra y le dije, Lastra, yo voy a debatir ese tema. ¿Qué te parece un tema que tú amas la Biblia? Pues vamos a debatir el canon. Y me dijo que no, porque Lastra también está de acuerdo que el desarrollo del canon fue hecho por la Iglesia Católica. Entonces dijo él que vamos a debatir ese tema, y le dije yo, bueno, entonces ¿tú estás de acuerdo que la Biblia le pertenece a la Iglesia? Y dijo, no, le dije, vamos a debatir eso, órale, le dijo, no, y que no sé qué. Entonces fui y le dije yo a Eduardo que ya no íbamos a debatir ese tema porque yo ya lo voy a debatir y que yo le ofrecía a Lastra el canon bíblico. Y Eduardo Gutiérrez dijo, yo lo debato contigo. Resulta que ahorita que ya estábamos a punto de ir en vivo, me dijo Eduardo, empiezas tú. Y le dije yo, bueno, empiezo yo y cierro yo y termino yo. Con las preguntas termino yo, con la conclusión. Y me dijo que no, que yo empiezo y que él va a terminar, que él va a cerrar. Dije, entonces no, y me salí. Pero Rodriguito lindo, ahí se quedó. Tú también te hubieras salido, Rodri, y ahí no me avisaste. Pero cuando yo le dije, entonces se cancela el debate, pues ahí te hubieras también tú salido, mijo. No, yo estaba diciendo, arreglen ustedes mientras arreglo una cosa aquí. Cuando regresé ya no estabas. Y él puso en el aire y ahí me retó a debate. Bueno, yo reté cuando me vi que tú te habías ido, mi hijo Betty se fue. Yo dije, bueno, invito a debatir a la esposa de Gutiérrez. Yo digo, no, debatamos los dos. Y yo hablo María. Que se metió Betty. Pero igual recibió su arrastrada. O sea, no escuchaste. Dejarme tirado sin avisarme. Rodri, pero no escuchaste toda la alegata que teníamos él y yo. No, porque yo dije, mientras ustedes arreglan, les dije, voy a arreglar algo aquí de la transmisión. Pero tenías prendido el micrófono. Ya que estabas, ya le estaba transmitiendo. Entonces, quiero decir dos cositas nada más. Bueno, muy bien, no me vuelvas a hacer eso porque me quería coger así como desprevenido. Menos mal le salió el tiro por la culata. Quiero ver dos cositas antes de irme, porque ya me voy a retirar a las 1 de la mañana y tengo un sueño horrible. Cuando Pablo dice que todos
están destituidos de la gloria de Dios y que todos pecaron. Hay excepción, hay dos excepciones. En la Biblia lo menciona. En Génesis 3:15 menciona y Gálatas 4:4, la mujer y el niño. Ellos no pueden estar en amistad con Satanás, así que tienen que haber esas dos excepciones. Y segundo, aquí estaba Freeland diciendo que cuando ponga el link que te envíe, Moniquito, para ayudar por el amor al prójimo, para que yo le ayude, ¿sabes? Para que él me ayude a mí. Y yo, Carlos, lo que pasa, mira, hoy tuve una excepción. Hoy son las 1 de la mañana, pero hay cambio de horario. Hay sitios que son las 10 ahora mismo, otros las 11. Y cuando ustedes me envían a mí el enlace, aquí son las 12, las 1 de la mañana. Yo estoy en el quinto sueño. Bueno, yo le voy a decir algo al padre también antes de seguirnos para... Sí, Rodri, Dios te ayude. Dios te bendiga también, Moniquito. ¿Puedo coger, Betty, puedo coger este video para ponerlo en el canal? No debata con el argentino. No debata con el argentino, hermano. No lo voy a mira, vas a perder mucho, hermano. Vas a perder mucho. Voy a consultarlo con la almohada de con Dios. No sé cómo llamarle, hermano. Gracias. Si quieres, échame la culpa a mí. Betty, ¿puedo decir unas dos últimas cosas? Hermano José Luis no quiso, ¿ya? Ahorita, sí. Bendiciones. Cuídense. Sí, bueno. Sí, Dios te ayude. Si bueno, lo quieres hacer, miren, ya por último, para irnos todos. Padre, ándele, sí, pero... Yo quiero debatir con Betty sobre el agua purificada. Sobre la Coca-Cola. Sobre la Coca-Cola. Yo le quiero decir algo al padre, a Josh y a Betito. Fe y razón se hace la víctima siempre. Nos dice pandilleros, nos dice que somos garroteros, nos dice que somos montoneros, pero él sí puede hablar de nosotros a sus anchas, allá a nuestras espaldas. Pero él se hace la víctima, padre, así es él. Y él es el pandillero número 1. Ahorita ya está diciendo... Fíjate, Betty, mira el comentario dice, Jesús vino a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que se perdió? La gracia, hermano. La gracia es lo que se perdió. Él solo se refuta. Entonces, él mismo se da un pacatazo. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Lea la Biblia. Durante toda la noche solito se dio él solo de frentazo. Solito, o sea, con sus propias afirmaciones nos dio la razón. De hecho, Jesús vino a salvar lo que se había perdido, la gracia. Hace rato comenta precisamente que si no confío en mi intelecto, vuelvo a lo mismo, Fe y Razón. Necesito las pruebas que me prometiste. Esas pruebas son el testimonio de tu intelecto, no del mío. Yo te lo demostré ese día con fuentes, con autores, con todo, con la propia Sagrada Escritura. Tú trataste de dar fuentes que al final te refutaron a ti solo. Buscamos los autores en ese momento y te refutaron. Bueno, yo espero tus fuentes reales. Mándamelas. Ya te das. Mande usted, Humberto. No, bueno, nada más, ya terminó. No, nada más le digo que me manden sus fuentes, o sea, ese es el testimonio de su intelecto. Después de ahí vamos a hablar si hay un debate, un diálogo o lo que él quiera, ¿verdad? Pero hasta que él no mande las fuentes que él pidió, yo ni siquiera se las pedí. Nosotros lo refutamos sus propias fuentes. El problema es de que él prometió, yo las voy a mandar. Y no las mandó. Vergüenza, con razón. Padre, ellos están ahora comentando el hecho de que nosotros hayamos dicho de que se perdió la gracia y que Jesús vino a restaurar lo que se había perdido. Entonces ellos dicen, no, Jesús vino a buscar a sus ovejas que estaban perdidas. Entonces yo digo, pero perdidas habían perdido algo. Y era la gracia de Dios. Pero si las ovejas se pierden es perder la gracia, es lo mismo. Claro, es como la del hijo pródigo. Ellos tienen un concepto. Ahora, padre, es como la parábola del hijo pródigo. Ándale, Humberto, así. Exacto. Ok, a ver, vamos ellos no tienen sacramento, no tienen confesión.
no tienen ningún medio para recobrar la gracia. Tienen que inventarse tantas cosas para poder subsistir en el mundo. Por eso es que se agarran de los pelos de cualquier cosa, de cualquier rama, para poder darle una explicación a su desgracia, porque ellos viven en desgracia, realmente. ¿Puedo decir algo? Bueno, 2 puntos. Vámonos ya, 2 minutitos cada quien para irnos. Adelante, Betito. Ok, bueno, quiero ayudarle al Pater para poder refutar al que ya está refutado, Fe y Razón. Fe y Razón creo que nunca ha leído tampoco a John Lennox y a William Lane Craig, que son de los más prominentes teístas que tiene el mundo evangélico, por decirlo así. Y bueno, aquí hay una página que es muy interesante, a mí me gustan mucho sus recursos apologéticos, se llama God and Science. Lo escribió Rich Deem. Rich Deem es un apologista norteamericano, si no estoy en un error. La misma página tiene su correo para que le pueda mandar Fe y Razón, pues obviamente su inquietud. Pero vamos a ver lo que dice sobre el poema de Gilgamesh y la anécdota del diluvio, que según Fe y Razón no tiene reminiscencias mesopotámicas o sumerias, y esto desde la antropología y desde un antropomorfismo podemos llegar a una conclusión de que verdaderamente las antiguas tradiciones semíticas se mezclaron y después el judaísmo, tanto la tradición yavista como la eloísta, le limpió esas reminiscencias paganas, porque eso es lo que hizo la tradición judía, para poder limpiarla de ese paganismo impuro, porque creo que Fe y Razón no sabe de esto. Cito a este erudito. Sí, de hecho, miren lo que dice. Hay un par de explicaciones posibles para la existencia de múltiples relatos de inundaciones, pero el que nos debe de importar, si es así, es el relato de Gilgamesh, que parece haber experimentado algunas transformaciones más bien radicales. La historia es un mito más bien absurdo que tiene poco gran parecido en la realidad. En el contraste, el relato del Génesis es un relato lógico, aparentemente objetivo de un acontecimiento histórico, pero ya se ha discutido y no parece encajar con los datos disponibles. Sin embargo, la otra explicación posible es que la inundación fue un acontecimiento verdadero en la historia del género humano que fue heredado a través de las generaciones de diferentes culturas. Eso es lo que dice este apologista cristiano no católico referente al poema de Gilgamesh y la similitud que tiene con el diluvio. Ahora voy a la Biblia de Jerusalén. En su parte introductoria, en el himno introductorio del Génesis, dice: en una época tardía, cuando el conjunto del Pentateuco estaba ya formado, unos catequistas bíblicos pusieron como introducción a toda la Torá un himno solemne, litúrgico, que ensalza la acción creadora de Dios, distribuida en una semana para subrayar la importancia del día séptimo, el sábado, día de agradecimiento y de culto a Dios. El himno pudo tener orígenes politeístas babilonios, pero los catequistas de Israel lo limpiaron de estas reminiscencias. La distribución de las obras creadas se ajusta a los conocimientos rudimentarios de la época de los autores. Con eso basta para refutarte, Fe y Razón, porque veo que tú tampoco conoces de antropología, de historia, y mucho menos de creacionismo, porque tú estás postulando una tesis creacionista y ni siquiera conoces los postulados del creacionismo, que ya lo refutaron los teístas como John Lennox y Craig. ¿Por qué? Porque ellos se basan en lo que escribió este joven apologista del que te he citado. Y ahí está la página. De hecho, todos son licenciados en teología o filosofía y algunos en antropología, para que no vengas con falacias ad verecundiam, porque al menos conmigo, el onus probandi que tú tienes, te lo destrozo. Así de fácil. Gracias, Betty, y pues a todos. Gracias, mijo. Adelante, Jorge. Adelante, mijo. Nada, manita, simplemente yo le estaba poniendo un texto a ellos acá que tiene el sentido de por qué Dios envió a Jesucristo al mundo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y el juicio está en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces ellos no entienden de que el sentido de que Jesucristo haya venido al mundo
fue para restaurar algo que ya habíamos perdido. Y fue necesaria el derramamiento de sangre, es decir, dar su vida en la cruz. Es decir, el decir que en el Antiguo Testamento Dios salvaba, es decir, salvaba mediante sacrificio de animales como lo hacían en el Antiguo Testamento. Eso refuta completamente la carta de los Hebreos, lo refuta, porque dice que ya no hace falta los sacrificios de animales, que eso no quitaban el pecado, no restauraban la gracia. Entonces, ¿cómo ellos van a decir de que en el Antiguo Testamento no se había perdido la gracia? Si de hecho los primeros en ofrecer, que fue Adán, Caín y Abel, empezar a ofrecer ofrendas a Dios, era porque habían perdido algo. Hasta ese momento no había necesidad de sacrificio. Entonces, ellos están completamente confundidos en ese aspecto. Ahora, de una vez y para siempre, claro, Jesucristo se ofreció y se quedó con nosotros en el sacrificio eucarístico, incruento, sin derramamiento de sangre, como nosotros lo tenemos en la Santa Misa, donde dice, y esta es la copa en mi sangre para el perdón de los pecados. Ahí lo dejo ya, porque ¿para qué? Yo nada más me despido. Muchas gracias, George, Humberto, Betty. Y una última afirmación. Para todos, una advertencia, ¿verdad? Creer en las afirmaciones del señor Veloz son muy difíciles. Y él no entiende, porque así como se está burlando ahorita, pues da a entender o una, que es perverso, que es malo y quiere confundir, o que es un total ignorante. ¿Por qué? Porque si no se perdió la gracia, porque si Dios ha derramado su gracia siempre para todos, ¿y para qué vino Jesús? Segundo, si Dios derramó su gracia siempre y para todos, ¿qué chiste tiene ser buen cristiano? Si Adán y Eva después de pecar no perdieron la gracia, si Caín y Abel no perdieron la gracia, si todos los demás que pecaron no perdieron la gracia, entonces, ¿qué necesidad hay de ser buena persona? Esto es un problema muy grande, porque es un problema moral. Viene de una falsa interpretación teológica, de una interpretación tonta, lamentablemente, y viene a tener connotaciones morales y connotaciones relativistas. Esto es precisamente, desde otro punto, Nietzsche llega hasta ahí. No, o sea, somos los superhombres, no pasa nada, porque no hay nada de lo que nos están diciendo. Ahora, las afirmaciones de Veloz llegan a ese punto. Bueno, sí, ya no hay necesidad, porque la gracia nunca se perdió, porque Dios siempre derramó su gracia para todos, independientemente de cómo sean. ¿Qué hacemos todos aquí? ¿Qué hace él haciendo análisis y debates? ¿Qué hace él predicando? ¿Qué hacemos nosotros en esta parte? Si no es necesario, porque Dios ya lo derramó. Ese es el problema. Hay que tener mucha mayor inteligencia para saber lo que tus palabras pueden llegar a ocasionar, porque tienes que ser responsable de cada una de las cosas que dicen. Cada una de tus afirmaciones llevan a conclusiones que lamentablemente por tu perversión o por tu ignorancia pueden llegar a tener malos resultados. Y vuelvo a insistir, el hecho de anular al Salvador, porque tú lo anulas, si Adán y Eva no perdieron la gracia a que vino Jesucristo, lamentablemente te llevan a una relativización de la moral. Que eso es precisamente lo que Benedicto XVI en este tipo de libros ha acusado enormemente, y que el Papa Francisco también lo ha hecho. Estamos relativizados. Tú estás relativizando la gracia, estás relativizando al Salvador, estás relativizando la propia moral. No importa, tú peca, ya se te dio la gracia. Y eso está mal, porque tiene graves consecuencias. Si tú, así como lo dices, tú lo vives, qué miedo de persona. Lamentablemente. Sí, padre. Y sabe qué, padre, tiene mucha razón, porque yo pienso que
que precisamente por eso ellos por eso mienten, pecan, porque él piensa en su cabecita que ya es salvo. Ahí está dando un texto bíblico que habla de los salvos. ¿Y cómo sabe él que él es uno de ellos? ¿Cómo sabe él? Entonces está mal. Y es bien curioso, sigue diciendo, Dios está ahí, sí, Dios está para todos. Dice San Pablo que en Él somos, nos movemos y existimos, pero otra cosa es que tú estés con Él. Precisamente dice el prólogo de San Juan que Él ha venido al mundo y los que son de las tinieblas lo rechazaron. Te echaste por la borda todo el prólogo de San Juan. Te echaste por la borda todo el Apocalipsis, todo Romanos, todo el Nuevo Testamento. Si tú insistes que Él derrama su gracia para todos y ya, hijo, eso, qué difícil. Qué difícil. Si así vives, ahora entiendo por qué nos llamas babilónicos, sumerios, por qué acabas de cuestionar mi sacerdocio. Si hace unos minutos, no, padre, yo lo estimo y lo quiero y que esto y que lo otro. Ahí se entiende, ¿verdad? Hay un problema. Ahora somos de izquierda. Ahora somos de izquierda. No, porque mencionaste a Nietzsche, ahora dice que somos de izquierda, ni siquiera de saber qué es la izquierda, la derecha, el centro. No. Una cosa más, si en verdad dice Fe y Razón que nosotros condenamos a los apóstoles y a los padres, a los patriarcas, ¿por qué Jesús tuvo que bajar a los infiernos a predicarle a ellos en el seno de Abraham? Te dejo esa pregunta, Fe y Razón, porque no creo que entiendas que Jesús bajó a los infiernos y le predicó a las almas encadenadas, que es el famoso seno de Abraham. ¿Y en quiénes son los que estaban en el seno de Abraham? Los apóstoles, los profetas y todos los del viejo pacto, y toda la humanidad anterior a Cristo. Eso es lo que es el seno de Abraham. Les fue a predicar el evangelio, ¿para qué? Para que ya pudieran ser salvos. Ellos no estaban salvos, ellos todavía no gozaban de la presencia beatífica de Dios, estaban con Dios de manera espiritual en el mundo, no estaban gozando de la presencia beatífica, y tú no entiendes eso. Pero bueno, ya me voy yo también, Betty, ya. Padre, sí, ya fue mucho refutarlos. Dios te bendiga. Padre, me estoy acordando de que, por ejemplo, ellos dicen que ya son salvos. Adiós el servidor, adiós, Pater. Adiós. Bueno, hasta pronto, hermano. Bendiciones. Bendiciones. Cuando la Biblia habla de los salvos, Fe y Razón cree, y el Grimaldito que está aquí cree que son ellos. Padre, ni San Francisco de Asís, ni los santos de la Iglesia Católica, los mártires santos que eran súper humildes, que sufrieron bastante, que dieron la vida por su Señor, por nuestro Dios, se decían salvos. Como estos barbajanes pecadores que se la pasan insultándonos, se dicen salvos. Ay, no. Padre, también yo les hice una pregunta ya en un foro y han evadido. Ajá. O sea, si estos personajes dicen que son los salvos, se me figuran como el fariseo, ¿no? ¿Qué juicio van a tener ellos? ¿O no van a tener juicio? Pues mira, si ellos son salvos, volvemos a lo mismo, se avientan, se echan por la borda toda la escatología paulina. Exacto. Se avientan por la borda el evangelio de este domingo, los de la izquierda y los de la derecha. O sea, se avientan, o sea, el hecho de que ellos se crean siempre salvos, pues le valió esa recomendación de San Pablo de que corran por una corona que no se marchita. Pero fíjese, sí es cierto, mire, por ejemplo, Aldo Roger Reto Calle dice, ni los apóstoles se creyeron salvos, ni San Pablo se creía salvo. San Pablo siempre decía que hay que perseverar. Pero estos barbajanes, padre, que apenas salieron hace unos poquitos años, que les da vergüenza incluso decir a qué denominación pertenecen, ¿cómo van a ser salvos? Lo que pasa es que su pastor se los dijo y se lo creyeron. Y todo por el diezmo. Y este menso ahí está diezmando. ¿A poco no, George? Deja tú, ahora nos dijo comunistas, hazme el favor.
Es que él ya es salvo, o sea, él nos puede decir de todo lo que se le ocurra. Digo, me gustaría que explicara el fundamento de llamarnos comunistas. Que te aseguro que no sabe ni por qué lo puso. No sabe, pero es que, mire, padre, como él es salvo, él puede pecar a diestra y siniestra. O sea, ellos pueden pecar. ¿Cómo ves, Garro? Lástima, a ver. ¿Cómo ves, George? No, es que yo por más que No, quiero... realmente las afirmaciones que él hace son para quitarse la culpa de arriba. Es decir, cuando tú estás señalando a una persona, recordemos ese ejemplo, ¿no? De que tres dedos están señalando para ti. Es decir, el protestante, y en este caso este personaje específicamente, que no le hace honra a su nombre, porque su nombre, yo le preguntaría, ¿tu nombre es literal o es simbólico? Porque no le das credibilidad a lo que predicas. Ni de fe, ni predicas con razón. Eres el absurdo cuando hablas. Es decir, te avientas unas doctrinas novedosas para impresionar a la gente, creyendo que te vas a llevar para tu grupito, pero cuando llegan a tu grupito, se encuentran con doctrinas diferentes y contradictorias entre ellos mismos, que ninguno se entiende. Unos predican que Jesús no es Dios, otros niegan el bautismo, otros niegan la Eucaristía, otros niegan la confesión, el perdón de los pecados, otros niegan la salvación, o no sé. Tú en este caso estás negando la gracia, a la vez la estás poniendo como lo más sublime, pero a la vez la niegas, porque estás haciendo ver como que hasta que el diablo se salva, porque si todos somos salvos, todos nunca hemos perdido la gracia, entonces hasta el mismo demonio no perdió la gracia. Exacto. ¿Por qué? Porque Dios habla con el demonio. Dios habló con Satanás. Cuando Job fue allí al diablo a pedirle permiso a Dios, Dios habló con el diablo y sí, ve y tiéntalo y hazle. Entonces el diablo no perdió la gracia. Bueno, estarías tú muy confundido, mi querido hermano. ¿Qué hermano, mi hermano? Disculpa. Lamentablemente, George, lo que tú hiciste teología, lo que carece fe y razón. De hecho, carece de criterio. Claro. De hecho, ahorita dice que me comenta comunista porque mencioné Nietzsche. Lo que no se dio cuenta es que lo comparé con Nietzsche a él. Porque al final de cuentas, ambos relativizaron la moral. Lo invito a que por favor lea Genealogía de la Moral de Nietzsche, que lea El Anticristo, que lea Así habló Zaratustra. Eso yo los he leído, soy maestro de Nietzsche en el seminario, y precisamente lo que hace Nietzsche es relativizar. Tú relativizaste tanto que, como nos dice George, lamentablemente salvaste al diablo. Ay, no. Tanto estiraste tanto. Y el diablo no perdió la gracia porque Dios hablaba con el diablo. Así exacto. Está muy mal. Muy mal. Ay, bueno, ya le dimos muchísima publicidad, pero esto fue por el análisis que hizo. Bendiciones. Que solamente el análisis que hizo él solamente lo vio Mónico Vázquez, porque yo no lo veo. ¿Ustedes sí lo ven, padre? No, yo hace rato lo escuché, o sea, vi una parte. Pero eso porque Mónico no lo trajo a colación, pero al pobre Fe y Razón, si lo ve uno o dos, es mucho. Porque ahí está diciendo, hay mucho material para hacer mi análisis y voy a ayudar a mucha gente. ¿A quién vas a ayudar, mijo? Si a veces no tiene nadie, padre, cero, mirándolo cero. Ay, pobrecito, pero bueno. Ya le dimos mucha cabida y eso por Mónico, para que suba esto a su canal, a ver quién lo ve. Padrecito, muchísimas gracias. Me gustaría hablar un día sobre los sacramentos, si son bíblicos, que usted nos dé ese tema porque me lo están pidiendo. Flor de Jesús dice que ella no miró nada. Padre, me he quedado hasta el final solamente para que nos dé la bendición. Sí, por supuesto. la bendición.
Que todos se han ido sin la bendición y eso no lo podemos permitir. Sí. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén, Padre. Gracias. Cuídense mucho y bendiciones para todos. Aquí también ya es noche, ya es hora de dormir. Gracias, Padrecito.